Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan temas de derechos, temas de obligaciones, temas que les son de gran ayuda a ustedes, de una forma clara, de una forma resumida, de una forma concisa. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con cómo se le imputan los hechos a personas morales. Todo lo que conlleva esta parte de la ficción de las personas morales. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos para ver este programa y analizarlo acerca de cómo imputarle hechos a las personas morales, a las empresas, a todo este tipo de sociedades. Para ello tengo a dos personas que son muy brillantes, que son muy capaces, muy constantes en las materias y bueno, nos honran aquí con su presencia, primero que nada a don Rubén Quintino Cepeda, bienvenido aquí al programa. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Y de igual forma tenemos aquí un abogado que la verdad ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en el programa y que me da mucho gusto siempre tenerlo aquí en el estudio, don Arturo Farela Pacheco. Bienvenido aquí al programa. Hola, muchas gracias y gracias a todos. Bien, pues vamos a platicar un poquito del tema acerca de cómo se imputan este tipo de hechos a la ficción esta de las personas morales. No sé si alguien, cuál de los dos prefiere ver la parte de preámbulo, digamos, del tema. Claro que sí. Fíjate que tenemos la fortuna de que nos acompaña el redactor de la reforma que incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. Bien. Es Rubén Quintino. Él se encargó de redactar precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales dos temas fundamentales. Uno es el de la clasificación jurídica y el otro tema es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahorita que nos platique cómo fue la cronología y la anécdota de la redacción, pero estas dos figuras incluidas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales fueron un esquema, un parteaguas en el derecho no nada más nacional, sino incluso en el derecho comparado. ¿Por qué? Porque, por un lado, la clasificación jurídica es una figura que no aparece con sus elementos en ninguna parte del planeta de la familia romano-germánica, ni tampoco del sistema penal acusatorio de aquellas naciones que comparten con nosotros el sistema penal acusatorio adversarial. Entonces, la clasificación jurídica es una figura jurídico-penal del derecho sustantivo de creación mexicana y salió de la pluma fuente de Rubén Quintino. Y la otra es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque no fuimos el primer país, ni siquiera latinoamericano, digamos, en regularla,
también tomó peculiaridades únicas que se diferenciaron tanto de nuestros hermanos vecinos de Sudamérica como de España, que digamos es el principal exportador de habla hispana a América de doctrinas jurídico-penales. Y México, igual a través de la mano de Rubén, tomó la decisión de hacer un modelo diferenciado al español. No fue un control copy, como sí lo es en gran parte nuestro CNPP, parece un control copy de algunas legislaciones sudamericanas. En el caso del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, Rubén optó por analizar el tema, analizarlo desde aspectos sustantivos de la dogmática penal, hacer el planteamiento y obviamente se aprobó su proyecto. Ese es España. Voy a concluir esta primera intervención con lo siguiente. Hay dos grandes modelos, un sistema vicarial de responsabilidad penal de personas jurídicas y un sistema de responsabilidad autónoma. ¿Qué significa? El vicarial significa que para imputarle un hecho a una persona jurídica es indispensable que una persona física, gerente, representante legal, administrador, etcétera, o oficial de cumplimiento, sea penalmente responsable, o sea, sea culpable. En el otro sistema, el sistema de responsabilidad autónoma, no, es la persona jurídica. Y obviamente muchos doctrinarios en el mundo, es más, los más famosos, Roxin, Jacobs, Zaffaroni, están en contra porque sostienen que las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Entonces, aquí fue donde Rubén nos explicará ahorita cómo le hizo para conciliar estas dos propuestas, distanciarse de la española y asumir una propia para México. Bien, pues, licenciado Rubén Quintino, si nos puede comentar toda esta situación. Muchísimas gracias. Escucho a Arturo Farelas y creo que es más bien la amistad de muchos años la que le hace expresar en ese sentido, con tanto como precisión. Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales se elaboró el proyecto en el año 2013. En ese preciso año se me invitó a formar parte de la comisión redactora del CNPP. Entonces pensé que México tenía que elaborar, en términos generales, un nuevo modelo de imputación. Imputar significa cargar un hecho, y entonces necesitábamos diseñar un nuevo modelo de imputación para cargar un hecho, ya sea a una persona física o a una persona moral. Ese modelo de imputación, como dice Arturo Farelas, efectivamente tiene que pasar por una primera etapa que es lo que se llama clasificación jurídica. Clasificación jurídica y título de imputación son sinónimos. Cuando ocurre un hecho cualquiera, nosotros siempre nos vamos a preguntar si ese hecho se lo vamos o no imputar a una persona física o moral. Desde luego que no todos los hechos son susceptibles de imputación, solamente son susceptibles de imputación aquellos hechos típicos que previamente están descritos en una ley penal. Y una vez que tenemos un caso cualquiera e inferimos que estamos en presencia de un hecho típico, entonces construimos un título de imputación para cargar ese hecho precisamente a una persona física o moral. Ahora, ¿cuáles son los elementos para formular ese título de imputación? Primero, vamos a requerir el tipo penal que se atribuye, después el grado de ejecución del hecho, para identificar si se consumó o quedó en grado de tentativa.
Más adelante, la forma de intervención para especificar si es autor o partícipe. Luego, la naturaleza de la conducta para precisar si hay una acción u omisión dolosa o culposamente cometida, e inclusive especificar la clase de concurso real o ideal según se trate. Por ejemplo, pensemos en el caso más visto en las ciudades. Un automovilista ebrio atropella y mata a un peatón, porque por descuido pasó la luz roja del semáforo. Entonces, la muerte del peatón se le atribuye al automovilista ebrio, bajo el siguiente título de imputación: homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos, consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa. Esta frasecita simétrica, sintética, se llama clasificación jurídica y está descrita en el artículo 141, párrafo segundo del CNPP, donde nos dice que son elementos para clasificar un hecho: el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y la clase de concurso de que se trate. Pues bien, estos elementos de la clasificación jurídica, como dice Arturo Farelas, nos van a permitir clasificar un hecho no solamente para personas físicas, sino también para personas morales, y no solamente para delitos de fuero común, sino también para delitos de fuero federal, y además para casos de justicia para adolescentes. Entonces, ahí está la clave en la clasificación jurídica. Dicho sea brevemente, no se puede ser penalista sin saber clasificar un hecho. Vamos a una pausa comercial porque nos está ganando aquí el tiempo y regresamos. Muchas gracias. Bien, regresamos aquí a Justicia para Todos y bueno, seguimos platicando aquí con el licenciado Rubén Quintino y bueno, nos está explicando la parte de la responsabilidad, digamos, de las personas morales, la conexión que hay entre una parte de lo que se comete y quién lo lleva a cabo y todo este hecho de cómo se va dando momento a momento. No sé si desee seguir con el uso de la voz, por favor. Muchas gracias. Voy a darle continuidad a lo que nos propuso el maestro Arturo Farelas, en el sentido de que en el mundo, los países que pertenecemos a la familia romano-germánica, conocemos 3 modelos de imputación para las personas morales. El primero, como él ya lo dijo, se trata de un modelo de imputación vicarial, donde la persona moral va a responder por lo que hagan o dejen de hacer sus representantes. El otro modelo es un modelo de responsabilidad penal autónomo, donde la persona moral va a responder con independencia de que respondan o no las personas físicas que la integran. Es decir, con independencia de que tengan o no responsabilidad penal sus representantes legales, de hecho o de derecho. Y hay un modelo mixto que, por ejemplo, el Código Penal español reúne tanto al modelo vicarial como al modelo de responsabilidad penal autónomo. En México diseñamos un modelo de responsabilidad penal autónomo. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijo bien Arturo Farelas, el modelo de responsabilidad penal vicarial o de atribución es un modelo que quebranta el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque en los países que pertenecemos a la familia romano-germánica, el principio de culpabilidad determina que las personas físicas o morales respondemos por nuestros propios hechos y no por lo que hagan o dejen de hacer otras personas autorresponsablemente. Entonces, nosotros nos decidimos por un modelo de responsabilidad penal autónoma para las personas morales. Bien. No sé si quieras aquí contribuir en algún comentario. Fíjate que ha habido una discusión por décadas, las últimas 2 décadas especialmente, si en el mundo
si es correcto o no es correcto atribuirle responsabilidad penal a una persona jurídica. Porque, como dije hace unos instantes, los penalistas más afamados, clásicos, Claude Roxin y en Latinoamérica Zaffaroni, están en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mientras en el derecho civil, en el derecho laboral, en el derecho administrativo, las personas jurídicas sí pueden realizar actos jurídicos, en el derecho penal no. ¿Por qué? Porque se entiende que es la voluntad de un ente, un ser humano, investido de las características, dignidad, personalidad, etcétera, y que se entiende que una persona jurídica no tiene esas características con una capacidad ontológica. En todo caso, el derecho penal tradicional, clásico, dice que si son más de una persona quienes van a cometer un delito, deben ser personas físicas y les aplicas las reglas de coautoría. Pero en el caso del modelo de responsabilidad autónoma, como dijo aquí su creador, Rubén Quintino, no exige que la persona física resulte penalmente responsable, sino que la persona moral puede resultar penalmente responsable, aunque la persona física, el contador, el representante legal, el oficial de cumplimiento, incluso algunos directivos que estén desempeñando el rol en especial con una calidad de garante, fallan en su deber y se comete un delito, pueden quedar esas conductas impunes, pero la persona moral culpable. Y hay muchos otros motivos de carácter, dije hace un instante, ontológicos, por los cuales una persona jurídica en el derecho penal no reúne las características de un ser humano de una voluntad. O sea, una persona jurídica no es una especie de espíritu colectivo, de alma colectiva, que los lleve a ser a todos en conjunto orientados en sentido positivo por la norma penal. No. Entonces, se buscaron algunas soluciones. El derecho civil no da respuesta a esto, obviamente tampoco el laboral ni el administrativo. El administrativo, a su manera, obviamente imputa hechos administrativos, típico administrativos a las personas jurídicas, pero nada más hasta ahí. Entonces el derecho penal tenía que encontrar una solución. Y las dos soluciones son estas, la vicarial y la de responsabilidad autónoma. La vicarial, la salida fácil, es la que utiliza, por ejemplo, Estados Unidos. Sus directivos, dueños cometen un delito, responsabilizamos a esas personas físicas y simultáneamente a la persona moral. Vicarial significa se transfiere. Entonces, esa transferencia de responsabilidad es de la persona física a la persona moral. Y autónoma es que no se transfiere. Entonces, este modelo es verdaderamente toca callos muy sensibles, el modelo de responsabilidad autónoma. Es el dedo en la llaga en el derecho penal. ¿Por qué? Porque en el derecho penal, para imputarle a una persona un hecho, hay que hacer un análisis ontológico del grado de culpabilidad. Rubén y yo cometemos un delito saliendo de aquí, cometemos homicidio. A lo mejor él lo comete con cierto grado de culpabilidad y yo con un grado de culpabilidad diferente. Entonces, al haber una culpabilidad diferenciada, entonces tendremos una pena diferenciada.
En las personas jurídicas va a ser lo mismo. Pero normalmente son por motivos ontológicos. ¿Cuál es la respuesta para la persona jurídica? Creo que si bien podemos optar por un elemento normativo, también existe, desde mi parecer, una posición doctrinal que da solución a esto, y es una teoría de sistemas y con obviamente una referencia en el funcionalismo social. Esto es, no el funcionalismo jurídico penal, sino el funcionalismo social de Merton y Parson. Entonces, ahí sí, a mi parecer, le puede dar una respuesta de cómo una persona jurídica sí puede ser penalmente responsable. ¿Por qué? Porque si se le ve a la persona jurídica como un sistema, y como sistema existe comunicación entre todos sus miembros, y esa comunicación debe ser normativa, si existe un defecto de organización es en la comunicación. Entonces creo que esa es la solución, y que a diferencia de España, España lo que hace es que el hecho de referencia sea de una persona física nada más. A mí me parece que el defecto de organización se debe centrar en la comunicación del sistema, no en la conducta individualizada de la persona física. España se va por una corriente que se llama estructural funcionalista, y esa corriente, es cierto, exige la comprensión de lo que hace la persona física para poder relacionarla con la persona moral. La teoría de sistemas no. La teoría de sistemas dice la comunicación entre todos sus miembros, si existe un defecto en la comunicación, la acción comunicativa, entonces es un problema del sistema y ya no de una persona. Ok. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos. Y bueno, pues ya hemos escuchado mucho acerca de esta parte de los dos sistemas que hay, la parte de si una persona física es quien lo comete, que trabaje ese factor o dependiente, digamos, para una sociedad, una empresa, y haga algún ilícito, y si es responsable nada más esa persona física, o si también es responsable meramente la sociedad. Pero bueno, hemos recibido algunas inquietudes por parte del público, y yo quisiera aquí preguntarle a los dos panelistas que nos acompañan el día de hoy, esto ya es, actualmente ya se encuentra contemplado en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, ¿ya es totalmente válido esta parte? No, es una excelente observación, porque en este tema nos hemos peleado Rubén y yo desde hace mucho tiempo. Bien, espero que no sea muy gravoso. Y va a ser ahorita otra vez motivo de una severa pelea y conflicto. O sea, le diste en el punto y ya nos cantaste el tiro. Mira, es cierto, Rubén redactó este texto para el CNPP, y el CNPP dice, miren, este es el modelo de imputación, todos los demás ordenamientos jurídicos previos, obviamente partiendo del principio de legalidad, etcétera, quedan derogados. Muy bien. De aquí en adelante, lo que les voy a imponer a los estados es que cada uno haga su numerus clausus en sus códigos penales. ¿Qué es eso? Es la lista o el catálogo de delitos que se pueden imputar a una persona jurídica. Y obviamente en materia federal también hagan su catálogo. El catálogo en materia federal lo encontramos en el 11 bis, el cual, por cierto, le hace falta añadirle, por ejemplo, delitos en materia de corrupción.
Bien. Muy inteligentes los que hicieron la reforma en materia de corrupción con el presidente Andrés Manuel, porque sí meten muchos hechos de corrupción contra personas físicas, pero qué casualidad que se les olvidó meter contra personas jurídicas. Bien. Entonces, sí es vigente en el Código Penal en materia federal, únicamente conforme al catálogo de delitos que aparece en el 11 bis del Código Penal Federal, nada más. Y le falta actualizarse, especialmente los que tienen que ver en materia de corrupción. Bien. Y el ejemplo más claro, incluso en delitos electorales, es el que ahorita están pasando con la conducta que realizó el Partido Verde con influencers, ¿no? Los influencers. Influencers. En ese caso, esos influencers o personas públicas, el día de la elección cometieron un delito. Y estuve viendo los noticieros ayer y antier, y estaba viendo que ya están desplegando una estrategia. No es el Partido Verde el que contrató a estas influencers, es una promotora o sea, una empresa de publicidad que contrató a los influencers, entonces con el objeto de ¿qué? De concentrarse contra la promotora y obviamente liberar al partido y a las personas físicas. Pero en esa materia no le podemos imputar un hecho jurídico penalmente a esta empresa. Por eso hace falta actualizar los tipos penales del 11 bis. Y en los estados, nada más sé de Quintana Roo, Rubén, no sé, andaba por ahí en Jalisco, sí. ¿Y quién más? Creo que nada más. Son los únicos que han hecho sus catálogos de delitos muy limitados, de nada más pueden cometer estos delitos. Y obviamente hay muchos otros delitos que podrían cometer, tanto en el Código Penal como en las leyes especiales, pero no los incluyen. Y lo digo desde ahorita, yo creo que es cabildeo de las empresas para que no sean incluidas esas conductas. ¿Por qué? Porque si vas a una audiencia inicial en un proceso penal, lo primero que haces es imponer medidas cautelares a la empresa. Claro. Y entonces al poner medidas cautelares dictadas por un juez, pues es mucho más efectivo que incluso las resoluciones que emite la Unidad de Inteligencia Financiera contra empresas que les congela. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de esas resoluciones de la Unidad de Inteligencia Financiera se caen en un amparo. Pero en este caso, al ser una determinación, una resolución de un juez, pues obviamente es más difícil que una medida cautelar se caiga en este caso. Entonces, sí está vigente Código Penal Federal en materia federal, nada más del catálogo del 11 bis, en los estados no. ¿En dónde discrepamos Rubén y yo? Yo creo que en los estados deberíamos aplicar el criterio de números apertos. Esto es, apliquen todos los delitos que aparecen en esos códigos. ¿Por qué? Porque ya está vigente en el CNPP, y si ustedes ya pasaron más de 5 años y no han hecho su catálogo de delitos, entonces aplicamos todos los delitos del Código Penal, porque esos son un catálogo de delitos, los del Código Penal. Pero Rubén considera, como digamos la antesala del legislador, que mientras no hagan su catálogo específico, entonces no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel local ni en la Ciudad de México. O sea, constructoras, gaseras, gasolinerías, todo eso no son imputables de responsabilidad penal. Eso es lo que... Ese es el escenario. No sé si aquí don Rubén Quintino nos puede comentar también referente a ello. Efectivamente, muchas gracias. Pues en el fondo creo que estoy de acuerdo con Arturo Farelas, porque lo ideal sería que las personas morales respondan por cualquier delito que sea susceptible de configurarse conforme al objeto o giro social que tienen estas personas morales. Ese es como en sentido ideal.
Pero recordemos que esto se diseñó en 2013. En 2013, ¿cómo veíamos la responsabilidad penal de las empresas? Y en ese momento, hace 8 años, consideramos necesario que esa responsabilidad penal de las empresas o que vayamos llegando a ese ideal poco a poco. Entonces, se dispuso en el CNPP y en el Código Nacional de Procedimientos Penales que las entidades federativas y el Congreso de la Unión fijaran un catálogo específico para identificar qué delitos son susceptibles de generar responsabilidad penal en las personas morales. Las entidades federativas pueden optar por un número apertus. Las entidades federativas pueden decir, bueno, pues aquí en Yucatán, por ejemplo, las personas morales pueden responder por cualquiera de los delitos contenidos en este código. Adelante. Yucatán hizo su catálogo en 2019 y cerró el catálogo a un grupo considerable de delitos, un catálogo amplio. Quintana Roo hizo su catálogo hacia 2016 y también hizo un catálogo considerablemente amplio. Igual pudiera ocurrir el día de mañana con Querétaro. Si Querétaro decide ampliar ese catálogo, lo puede hacer. Eso lo permite el CNPP. Yo creo que el CNPP, Arturo, no es como para un catálogo pequeño. No les manda el mensaje a las entidades o a los congresos locales o al Congreso de la Unión de que se limiten en su catálogo. No. Ese catálogo puede ser tan amplio como lo decida cada congreso o tan reducido como lo decida cada congreso. Pero en 2013 consideramos nosotros pertinente que ese tendría que ser el mensaje. Comenzar con un catálogo específico donde el Congreso local o el Congreso de la Unión especificara qué delitos pueden generar responsabilidad penal para las personas morales. Ese sería mi punto de vista. Así lo creí hace 8 años y creo ahora que el ideal es que pueda ser un catálogo amplio, considerable. Bien, pues a razón del tiempo vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos y bueno, seguimos platicando entonces, por lo que entiendo, para ciertos delitos sí está aplicándose y para otros, digamos que está abierto a llevarse a cabo. ¿Cuáles son los delitos que sí se pueden llevar a cabo y que se le pueden imputar totalmente a las personas morales? Muy bien. En materia federal, los que vengan en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. En materia local, si seguimos el criterio de Rubén Quintino, nada más en 3 estados se puede imputar un hecho a una persona jurídica, 2 o 3. Y no está ni siquiera la Ciudad de México, a pesar de que en la Ciudad de México, en el Código Penal, aparece en el 29 del Código Penal de la Ciudad de México, 27, ¿no? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero eso fue antes de una reforma al CNPP. Entonces, digamos que eso quedó derogado. Entonces, la Ciudad de México no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni 29 estados de la República, siguiendo el criterio de numerus clausus que fija Rubén. Pero yo he hecho este comentario algunas ocasiones, que debemos impulsar a nivel local, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, en Guanajuato, denunciar a las personas jurídicas,
¿Bajo qué argumento? Está vigente en el CNPP, es un código penal, es un Código Nacional de Procedimientos Penales que dice el modelo de imputación, y mientras el Estado no diga qué delitos, pues entonces, por lo tanto, se aplican todos. Y de esa forma llegar a tribunales y que en todo caso tribunales resuelva y decida, ¿aplicamos el numerus clausus o aplicamos el numerus apertus? Y en relación a los delitos que se cometen en materia federal, voy a leerlos rápidamente. De los previstos en el Código Penal Federal está terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado, tráfico de influencias, cohecho, falsificación y alteración de moneda, contra el consumo y riquezas nacionales, tráfico de menores o de personas que no tienen capacidad de comprender el hecho, comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, contra el ambiente y en materia de derechos de autor. Y precisa cuáles hipótesis se imputan. Y de otros ordenamientos, acopio y tráfico de armas de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tráfico de personas de la Ley de Migración, tráfico de órganos de la Ley General de Salud, trata de personas de la ley correspondiente, introducción clandestina de armas de fuego, también de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley para prevenir y sancionar el secuestro, determinados artículos nada más, el 9, 11, 15, 10. Contrabando y sus equiparables previstos en el 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación, nada más. Defraudación fiscal, que aparece en el 108 y 109, nada más. Y de una reforma que hubo en el 19 del Código Fiscal de la Federación, le añadieron el 113 bis en materia fiscal. De la Ley de Propiedad Industrial, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de la Ley de Mercado de Valores, de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley de Fondos de Inversión, ya casi acabo, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley Regular de Actividades Sociedades, de la Ley del Ahorro Popular, Ley de Concursos Mercantiles y temas de Ley Federal de Control de Sustancias Químicas y Ley Federal para Prevenir y Sancionar en materia de hidrocarburos. En fin, esos son los delitos, pero aunque suena muy largo, en realidad hay muchísimas hipótesis que quedan fuera. Y si nos vamos a la competencia local, obviamente quedan muchísimas fuera. Por ejemplo, los delitos que puede cometer por responsabilidades médicas. Nada más te vas contra el médico. No contra una clínica, hospital. Y no contra el hospital. Alguna sociedad, sí. Entonces, un homicidio o unas lesiones, aunque sean culposas, deberías también imputarle a la persona jurídica, al hospital. ¿Algún comentario aquí, licenciado Rubén Quintino? Bueno, pues más allá de que los códigos penales de la República deben especificar los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal a las personas morales, yo creo que tendríamos que identificar los siguientes 10 criterios normativos de imputación. Si nuestro público se pregunta ¿qué necesito para imputarle un hecho a una persona moral?, les diríamos lo siguiente. Lo primero que vas a necesitar es precisamente una persona moral. Perfecto. Lo segundo, vas a necesitar que esa persona moral se exprese a través de determinadas personas físicas competentes que estén bajo el control suyo. O sea que las personas morales solamente se pueden expresar a través de personas físicas competentes, las cuales son las que están bajo el control de la persona moral. Ahorita me voy a referir qué significa que la persona moral tenga bajo su control a las personas físicas. Pero esas personas físicas competentes pueden ser desde el nivel alto, bajo o mediano. En tercer lugar, vamos a necesitar que esa persona física competente, como dijo el maestro Arturo Farelas, se vea relacionada de alguna manera con un hecho típico de referencia. Y ese hecho típico de referencia debe estar precisamente
previsto como delito dentro de un catálogo donde los códigos penales especifiquen que esos delitos son susceptibles de generar responsabilidad penal a la persona moral. Número 5. Además deben estar en un segundo catálogo si se tratara de delitos culposos. Entonces son en realidad 2 catálogos, porque los delitos culposos que vamos a atribuir deben estar también dentro del catálogo respectivo. Número 6. Vamos a necesitar que el hecho típico de referencia de alguna manera tenga relación directa o indirecta con el giro u objeto social de la empresa. Número 7, el más importante, vamos a necesitar que el hecho típico de referencia obedezca a la falta o a la infracción del debido control que tiene la persona moral sobre la persona física competente. Y aquí vamos a hacer una nota qué significa debido control. El artículo 421 del CNPP especifica que las personas morales tienen bajo su control a las personas físicas que las integran. ¿Para qué? Para prevenir ciertos delitos. Todos, no todos, sino aquellos delitos que estén dentro de un catálogo específico en los códigos penales y aquellos delitos que estén relacionados directa o indirectamente con el giro u objeto de la persona moral. Entonces, cuando una persona moral infringe ese deber de control que tiene sobre la persona física competente, decimos que la persona moral tiene un defecto de organización, es decir, ha creado un riesgo no permitido. Como dijo Arturo Farelas, efectivamente tenemos un defecto de organización cuando la persona moral no ha controlado a las personas físicas que las integran. Entonces, ese riesgo no permitido es de tal magnitud que representa un defecto en la organización de la empresa. Ahora, ese defecto de organización o riesgo no permitido debe haberse representado o concretizado en el hecho típico de referencia, y ese hecho típico de referencia a su vez debe pertenecer al fin protector de la norma. Con estos 10 criterios normativos de imputación, podemos decir que tenemos colmado el tipo objetivo que vamos a atribuir. Faltaría entonces el tipo subjetivo, dolo o culpa. La culpa la puede tener una persona moral desde el momento en que infringe un deber objetivo de cuidado a través del cual ha generado el defecto de organización. Y el dolo lo tiene la persona moral según sea el conocimiento que ella haya tenido del riesgo organizacional en que se encuentre. Entonces decimos que actúa dolosa o culposamente según se trate. Y colmado el tipo objetivo y el tipo subjetivo, está colmada la tipicidad. Solamente haría falta los demás elementos de la clasificación jurídica a los que nos referimos al principio. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de Justicia para Todos y bueno, pues ya estuvimos ahí revisando en qué casos sí se puede aplicar y en qué estados sí se puede aplicar propiamente la responsabilidad de una empresa, una sociedad, una persona moral, si es en sentido amplio, si es en sentido expreso, tal cual. Lo que nos estaríamos preguntando es, bueno, en caso de que sí se compruebe algún tipo de ilícito cometido, ¿cuál sería la sanción para una persona moral? Porque pues no la podemos llevar propiamente o físicamente a un reclusorio, a algún centro penitenciario. ¿Cuál sería en sí la parte de la pena como tal o la sanción que se le pudiera imponer a las personas morales? Y si nos pueden dar una pequeña conclusión
porque estamos a punto de terminar aquí el programa. No sé si... Sí, claro. Efectivamente, esos eran uno de los argumentos por los cuales se decía que las personas jurídicas no pueden ser, ser objeto de responsabilidad penal, porque realmente se cree que no debe obtener una pena una persona jurídica. Sin embargo, también aquí don Rubén se le ocurrió optar por una tercera vía, una que le llama consecuencias jurídicas para las personas jurídicas. Y entonces, desde luego, las consecuencias jurídicas que van desde sanciones, digamos, de carácter pecuniario hasta la disolución de la misma empresa. Entonces, hay una serie de consecuencias que pueden ser impuestas hacia la empresa. Y independientemente de la que se le imponga a las personas jurídicas. A manera de conclusión, yo creo que nos hemos visto en México muy lentos en ejercitar, desarrollar, implementar la imputación contra empresas. Lamentablemente, el gobierno de la 4T no se ha dado cuenta que ahí hay una gran abanico de oportunidades. Porque como dijo hace un instante, si le hubiera abierto el abanico de catálogo en materia federal o incluso local, entonces desde una audiencia inicial habría obtenido muchos beneficios, especialmente de índole económico. Y porque obviamente las personas jurídicas optarían por acuerdos reparatorios, por salidas alternas en general y procedimientos abreviados, en fin. ¿Qué es lo que acontece? Que cuando le imputan un hecho a una persona física, se da la fuga, se va a Europa, a un país donde no haya extradición o en fin. Pero si se le imputara un hecho a la persona jurídica, esa no se puede dar a la fuga. Esa está aquí y su capital está aquí, el patrimonio está aquí. Y si un juez penal determina un aseguramiento, un embargo de bienes, entonces yo creo que nos ahorraríamos mucho tiempo para recuperar el dinero, que es, digamos, lo importante en materia de las personas jurídicas. Recuperar el dinero por el resultado lesivo a las arcas de la nación. Entonces yo creo que sí le hace falta mucho en México. No llevamos pocos años con esa reforma en nuestro CNPP, pero no hemos aprovechado e impulsado esta gran oportunidad de hacer valer la imputación contra personas jurídicas a través de algo que se llama la clasificación jurídica mexicana. Bien. Un último comentario también aquí de licenciado Rubén Quintino. Cómo no, muchas gracias. Las consecuencias jurídicas que se le pueden imponer a una persona moral están en el 422. La más importante es la multa, pero puede ir también la amonestación pública, la clausura, la suspensión, en fin, hasta la propiamente disolución de la persona moral. Pero a nivel conclusivo podríamos afirmar lo siguiente. Pues México ha decidido transitar por la responsabilidad de las personas morales. Entonces, el mensaje para las personas morales se traduce en lo siguiente. Ellas tienen el deber de controlar a las personas físicas que las integran para prevenir ciertos delitos. ¿Cómo? ¿Cómo deben prevenirlos? Ellas deben implementar programas de prevención delictiva, algo así como compliance criminal, es decir, reglas de cumplimiento para prevenir ciertos delitos. ¿Y quiénes ejecutan esos programas de cumplimiento? Pues los oficiales de cumplimiento. Entonces, el mensaje es muy claro a las personas morales. Es un mensaje en el sentido de que el Estado no está como para prevenir todo, sino que en cierta medida las personas morales
pueden coadyuvar con el Estado para prevenir la forma como ellas mismas se organizan y la comisión de ciertos delitos que se cometen a su interior. Ese sería el mensaje para las personas morales, un mensaje de prevención delictiva. Sí, que lo analicen bien para que no incurran en este tipo de ilícitos. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado aquí el tiempo del programa, no el tema, porque yo creo que el tema incluso podríamos ver muchos ejemplos seguramente que han ustedes conocido en su vida profesional, pero bueno, se nos ha agotado aquí el tiempo del programa. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a los panelistas que el día de hoy nos acompañaron aquí en el programa. Referente a las redes sociales, yo les pido que se sigan suscribiendo a las redes sociales. Este programa es en beneficio de todos ustedes. Búsquenos en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos y de verdad suscríbanse, toquen la campanita, déjenos todos los comentarios, porque todo esto es para mejorar, digamos, para todos ustedes, para que conozcan más sus derechos y obligaciones. Y bueno, si tienen algún tipo de duda, en Facebook, en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle al final TV, Justicia para Todos TV, y de verdad todos sus comentarios son siempre bien recibidos, así sabemos cuáles son los temas que ustedes deseen que platiquemos aquí en el programa, a quienes quieren que invitemos aquí en el programa, y bueno, todo esto, vuelvo a recalcarlo, es en beneficio de todos ustedes. Bien, pues no me queda más que agradecer obviamente a los panelistas que nos acompañaron aquí en el programa. No sé si quieran mandar algún saludo en especial ustedes. Sí, a Javi. Javi, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Acá algún saludo en especial, alguna... También a Javi. También a Javi. Bien. Sí. Bueno, pues agradecerles a la producción por hacer posible el presente programa y agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, invitándolos a que nos sigan en los siguientes programas que se van a ir dando a lo largo de algunos días, semanas y meses. Bien, pues, ¿cuál es nuestro lema? La justicia es ciega, pero nosotros no.